Hola, soy Rosario Zacieta y estoy aquí en UCI Noticias. Todos los jueves la ley estará en la palma de tu mano. Oiga, señora ley, mire. Bien, continuamos, perdón por las gafas, continuamos aquí en UCI Noticias. Está con nosotros la doctora Mónica Yaya. Ella ha sido presidenta del Tribunal de OCE y también es especialista en contrataciones del Estado. ¿Por qué ha venido la doctora Yaya? Porque se ha desatado toda una batahola, como ustedes saben, por esta compra de televisores, de computadoras, que ha pedido el Congreso de la República. Entonces aquí, más allá del escándalo, queremos profundizar para que usted sepa cómo son las compras que hace el Estado, está bien o no está bien el proceso que se ha seguido, los montos son muchos, son poco en función a un presupuesto, cómo se aprueban los presupuestos. Usted debe estar informado para formarse su opinión. Eso es lo que queremos aquí, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, buenos días. 254.000 soles que dicen que ha estado presupuestados y que han seguido todos los procesos que hay que seguir dentro del Congreso para adquirir, son 86 ítems, entre ellos televisores, las computadoras, también dicen que hay para triturar papeles, cafeteras, no sé. ¿Esto está bien, está mal, qué estaría bien, qué estaría mal? Antes de saber si alguna contratación está bien o está mal, y antes de revisar si se siguieron todos los procedimientos, todos los procesos, todos los pasos que legalmente se encuentran establecidos como formalidades, es necesario revisar lo básico. Y en esto no solamente está fallando el Congreso, está fallando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la propia Contraloría General de la República. El sistema de contrataciones del Estado en general está fallando en no revisar lo básico, que es la finalidad pública de cada contratación. No se sabe a ciencia cierta cuál es la finalidad pública, por ejemplo, en la compra de televisores. Tal vez es correcto comprar esos televisores, quizás es oportuno, pero no existe transparencia en la documentación que justifica dicha compra, ¿no? Que justifica que efectivamente sirve para el bien colectivo, para el bien común, para el Perú como nación, comprar dichos televisores. Es decir, el sistema de contrataciones del Estado, que desde mi punto de vista está abandonado, no parte por lo básico, por lo más importante, que es saber, ¿realmente se necesita lo que se va a comprar? La pregunta anterior es, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos comprar efectivamente televisores, cafetera, alquilar inmuebles? ¿Es oportuno? ¿En este momento necesitamos comprarlo? ¿Qué otras necesidades urgentes tiene el Estado? ¿Qué otras necesidades urgentes tiene el propio Congreso de la República? Mejorar quizás su sistema de comunicación entre congresistas y asesores, mejorar la rapidez de los ascensores, ¿no? Entonces, ¿qué otras necesidades urgentes están por encima de la compra de televisores? ¿Verdad? Porque siempre los recursos públicos van a ser escasos. Siempre faltarán medicinas, siempre faltarán camillas en los hospitales, siempre faltarán patrulleros, siempre faltará armamento para nuestra Policía Nacional. Entonces, debemos optimizar el uso de nuestros recursos y para eso debemos saber qué finalidad pública cumple cada compra. Y esta obligación tan importante que usted señala está contemplada como obligación porque a la prensa se filtran los papeles, ¿no? Y aquí no nos gusta eso en el sentido de que es muy fácil decir, aquí Mónica Yaya se está comprando 50 vestidos y Ana 30 pares de zapatos. Así a lo bestia, así no son las cosas, ¿no? Usted lo que señala es, debe haber una obligación por la cual en el expediente de esta compra se diga lo que usted señala, la finalidad pública, se justifica. ¿Eso existe? Existe, pero hay una teoría que yo tengo. Ajá. Y es que
la corrupción o la burocracia siempre cumplen con las formalidades. Si nosotros revisamos las bases administrativas de los procesos de compra, por ejemplo, la de los televisores, en 5 líneas está señalada cuál es la finalidad pública. Y se puede leer que dice, se necesita comprar televisores para las oficinas, para los despachos congresales, sustituir los antiguos por los nuevos. Eso no es justificar la finalidad pública de la compra de televisores. Es decir, se cumple con la formalidad, pero ¿dónde está el análisis de la justificación verdadera de esa compra? Es fácil escribir 5 líneas. La corrupción y la burocracia cumplen con las formalidades. Es por eso que es difícil atraparlas, ¿correcto? Por ejemplo, desde mi punto de vista, desde el gobierno de, lamentablemente, nuestro expresidente Ollanta Humala, se restó mucha transparencia en las contrataciones del Estado. Se crearon más normas, más formalidades, como por ejemplo la publicación de un formato de resumen ejecutivo en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, en donde se señala cuál es el informe que indica la necesidad de esa compra. Pero en ese formato solamente se pone el número del informe. Si la ciudadanía, el periodismo, la Contraloría necesitan, el Congreso de la República, necesitan revisar la justificación de esa compra, tienen solamente el número del informe. ¿Es fácil para un periodista leer ese informe? No está publicado. Hay que solicitarlo y seguramente demorarán en entregarlo 1 semana, 15 días. Pero hay un tema bien interesante. Esta justificación, porque yo justo le iba a decir, doctora, pero de repente ya los congresistas han dicho, ¿no? Yo pues necesito un televisor. Y si uno se pone a pensar, dice, bueno, es que de repente lo necesita. Tal vez. Y un frigobar que todo el mundo raja. Aquí en UCI tenemos un frigobar para guardar nuestros almuerzos porque no queremos gastar la plata en comer en la calle. Entonces uno también piensa, oye, el trabajador del Congreso también llevará su almuerzo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está primero en saber si es necesario, si es oportuno y si es más importante que otras necesidades que puede tener el Congreso de la República. Si es prioritario. Tal vez, estoy segura que así ha sido, tú has intentado utilizar los ascensores del Congreso. ¿Cuánto tiempo de espera debe tolerar un asesor del Congreso para subir por ese ascensor? Creo que solamente tienen 2, ¿correcto? Y hay uno que tiene la rejita. Y poder trasladarse desde el despacho en el que trabaja hasta el hemiciclo. Se necesita rapidez en el Congreso. Yo también he trabajado allí y yo sé que las cosas allí son absolutamente celeras. O sea, a primera vista seguramente hay otras prioridades. Yo creo que hay otras prioridades. Entonces ahí hay un punto de la norma que no se están cumpliendo. O sea, y también el tema de oportunidad me llama la atención porque, a ver, si bien es cierto, ya tenemos un primer punto válido, ¿no? La real necesidad en función de otras, por ejemplo, ascensores, por ejemplo, no sé, pueden haber, seguro que si entramos habrán otras 1000 cosas que necesiten. Por supuesto. Pero luego estamos en austeridad. El tema de la oportunidad contra la austeridad declarada del gobierno, ¿eso podría ser otra falla? Yo creo que sí. En estos momentos la compra de televisores no es más importante que, por ejemplo, mejorar, si estamos hablando de los alimentos de los trabajadores por la compra de los frigobares. Tal vez sea oportunidad de mejorar los servicios del comedor del Congreso. Es que ahí de repente viene el tema que usted dice, la burocracia y la corrupción hacen mucho, ¿no? Porque de repente en una lista de 86 ítems han mezclado, pues, ¿no? Uno con otro. De repente sí, los frigobares necesitamos, pero de repente los televisores no necesitamos, ¿no? Tal vez. Entonces ahí mezclan de repente para poder disfrazar, maquillar. ¿Cómo vencer estos obstáculos que usted menciona? Creo que lo que se necesita es un cambio de mentalidad en el sistema de contrataciones del Estado, en el sistema de abastecimiento para el sector público. Se está cambiando funcionarios, no dudo de la capacidad académica de los funcionarios de Contraloría, de OCE, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero lo que se necesita es un cambio de mentalidad. Alguien que sepa
aconsejar bien cómo se administran los recursos públicos escasos, que utilice el sentido común, que sepa que lo primero es lo primero y lo básico es determinar qué realmente se necesita, la finalidad pública de cada compra. Me hace mucho recordar, usted ha estado en OCE, hace poco tuvimos el escándalo de un edificio de OCE que habían alquilado pues en una zona súper cara de Lima y además de cara en el Quinto Pepino, porque realmente OCE me imagino que tendrá que ser usted dirá, una institución más accesible, ¿no? ¿Aplicarán los mismos criterios que usted me menciona? Yo creo que olvidan que los recursos públicos deben ser utilizados para servir a la ciudadanía, no para servirse uno como servidor público. El ser servidor público implica tener vocación de servicio, a veces sacrificio. Yo como servidora pública me sacrifiqué y no es el momento de contarlo quizás, pero hay un sacrificio personal. Me parece que falta una mejor estrategia en OCE para brindar servicios públicos más celeros y más cómodos para el ciudadano. No dudo que, por ejemplo, es necesaria una oficina en OCE, no solamente en cada provincia, que hay una por provincia, solo una por provincia. Y en algunas provincias como Amazonas no hay una oficina del OCE, ¿correcto? Pero se necesita OCE integrado con SUNAT, integrado con REMIPE en Villa El Salvador. Se necesita una oficina de OCE y no de tanta envergadura económica en La Molina. Se necesita una oficina de OCE en Puente Piedra, ¿correcto? Me parece que hace falta más visión, un punto de vista panorámico. No solamente señalar como finalidad pública porque se necesita dar comodidad a los trabajadores para que brinden bien sus servicios. Falta de todo, falta vocación de servicio, falta estrategia, falta una visión panorámica, falta sentido común, falta ponerse en los zapatos del empresario. Venimos echándole la culpa a los proveedores del Estado por lo caro que venden los servicios o los bienes al sector público. ¿Y eso por qué sucede, doctora? Mire, el proveedor del Estado debe asumir muchos costos, sin hablar del monstruo de la corrupción, por el cual muchos empresarios saben que parte de sus utilidades van a tener que ser reservadas para las coimas. Quizás para las coimas. Y eso encarece los productos. Pero hay otros monstruos, ya sin hablar de corrupción, hablando de los procedimientos legales, de los formalismos, la burocracia. ¿Cuánto tiempo se demora el Estado en pagarle a un proveedor del Estado por un juego de muebles que tuvo que comprar? En condiciones normales, sin corrupción, se demora entre mes y medio y 2 meses en pagarle una factura. Y ese empresario sabe que además asume otros riesgos. Y es que quizás la entidad pública, sea por el cambio de funcionarios, sea por temor, por falta de decisión, por falta de conocimiento de los funcionarios, que es otro gran problema en el sistema de abastecimiento público, quizás no le pague dentro de 2 meses y tenga que iniciar un proceso arbitral para que le paguen. Y ese proceso arbitral tiene costos que solamente los asume el proveedor porque el Estado, las instituciones del Estado tienen la pésima costumbre de no pagarle a los árbitros para que resuelvan esa controversia. Y el proveedor del Estado tiene que asumir el costo de ese proceso arbitral de él como demandante y del Estado como demandado, porque simplemente se niega a pagar los costos de ese proceso arbitral hasta que salga el laudo 1 año después. Lo peor, 1 año después se emite el laudo dándole la razón al proveedor y el Estado decide no pagar, que me enjuicien para que pague. Se debe iniciar un juicio de ejecución de ese laudo que puede demorar 1 año más. ¿Cuánto tiempo ha demorado ese proveedor del Estado en cobrar la factura por el televisor que vendió? Como mínimo 2 años. Como mínimo ha asumido un costo de 5.000 soles, quizás por el proceso arbitral. Solo por eso. Que lo ha pagado él solo. Esos 5.000 soles debían dividirse entre él y el Estado, la institución arbitral que debió pagar por ser el demandado, pero se negó a pagarlo. Asumió solo los costos. Nadie le devuelve lo que le cuesta contratar a un abogado especialista en contrataciones del Estado, cuyos costos son elevados por ser especialista. Nadie le devuelve el tiempo que perdió, lo que la SUNAT le cobró. Los trabajadores
a los que tuvo que pagar para brindar ese bien o ese servicio. Brindarle un servicio al Estado o venderle un bien al Estado sin corrupción es muy caro para un proveedor honesto. Terrible. Terrible. Entonces, cuando se señala, por ejemplo, se está comprando este número de computadoras o este número de televisores por este precio y cuesta más que en Totus, nos fuimos a averiguar a Totus. Ese indicador, el indicador, discúlpeme por mencionar un nombre comercial, el indicador, el precio que figura en un supermercado no es un buen indicador, es relativo, porque cuando alguien compra a un centro comercial privado, el centro comercial privado recibe su dinero de inmediato, ¿no? En cambio, el proveedor que le vende al Estado lo puede recibir en 2 meses o en 3 años. O sea, el coste, está tan mal el sistema que el coste va a incluir la demora, porque ya sé, más la coima. Así y en la es. lista, como ya nos explicó, pueden ir cualquier cosa que no considere necesidad u oportunidad o prioridad, que es lo Y que cuando usted... no hay coima, cuando no hay corrupción, ese proveedor del Estado honesto que no está dispuesto a pagar el famoso diezmo, debe esperar 2 meses a que le paguen la factura. Quizás no se la pagan, iniciar un proceso arbitral y después quizás un proceso judicial. Con el que también tiene que gastar más plata. Con el que también tiene que gastar más plata. Y es que el Estado no se está poniendo en los zapatos del proveedor del Estado, que también tiene derechos constitucionales. Bueno, si fuera un sistema más cuidado, los pagos serían inmediatos. Los con pagos lo serían cual... inmediatos, el Estado pagaría lo que cuesta ser parte procesal en un proceso arbitral, correcto, y una vez que sale el laudo simplemente pagaría. Hay una norma nueva que dice que no es necesario irse a la casación. Bueno, pues allí faltó precisar que todas las entidades del Estado que se han ido a casación buscando la anulación del laudo arbitral en el que ya declararon que el proveedor del Estado tiene la razón, se allanen y paguen de una vez. Claro, y eso estamos hablando además de contrataciones con el Estado fuertes, o sea, el nivel de contratación que tiene el Estado no es poco. O sea, aquí estamos hablando, hemos venido aquí a hablar en caso de unos televisores y unas computadoras, pero que nos sirven para abrir el panorama para este sistema descuidado, ¿no? Es un sistema que está abandonado. Tenemos a grandes profesionales a la cabeza, pero les falta vocación de servicio, sentido común, ponerse en el zapato de los proveedores del Estado. Y nuestra economía no está en estos momentos en buen camino. Gran parte de los proveedores del Estado, casi el 50%, son MIPES. Imagina cómo se afecta una MIPE por la falta de pago oportuno por parte del Estado. Imagina ahora eso multiplicado al 50% de lo que de las compras que realiza el Estado. El Estado es el gran cliente aparentemente, el que más compra, pero también es el que menos cumple sus obligaciones con los proveedores del Estado. Muy bien, doctora Yaya, muchísimas gracias por habernos dado luz sobre este tema y ampliarlo. Muchas Muy gracias. bien, gracias a usted. Muy bien, señores, hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo les agradezco a todos por su participación en Facebook. Veo que cada día nos miran más y eso me pone muy contenta. De momento, Roger Guamani, gracias. Mariano Flores, gracias. Miriam Valdivia, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vamos nosotros hasta mañana, pero no se mueva que ya viene Rosario Sacieta, nuestra señora Ley. Chao.